Así les queda la clase. Bien, bueno, Unreal Engine sí utiliza este lenguaje basado en bloques que se llaman nodos, ¿sí? Cuando nos preguntamos qué es un nodo, sí es como una porción de un texto de códigos, sí, resumido en un bloque. Entonces es mucho más visual de lo que parece. Sí, a veces, no sé si ustedes tuvieron clases de programación. eh, bueno, es básicamente todo el texto que hacen de programar en distintos nodos y uno lo que hace es ir conectando. Así como hicieron con texturas, sí, que fueron conectando esos nodos, pero para programar. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos un sinfín de códigos en donde lo que hacemos es conectar las distintas salidas y entradas dependiendo a lo que queramos llegar. ¿Sí? Tipos de nodos que tenemos, ¿sí? Tenemos el tipo variable, que es el contenedor que almacena datos, que pueden ser, bueno, numéricos o de texto. Sí, pueden servir tanto para una puntuación o para un diálogo. Sí, los tipos de variables que tenemos son, bueno, enteros, flotantes, que son numéricos. Después tenemos nombres o tipo textos, ¿sí? Que son text, string y name. Después tenemos, esto lo vamos a usar para mover o rotar cosas, como por ejemplo cuando abramos una puerta o si el personaje tiene que mover algo en particular. Sí, vamos a usar rotación o transformación o vectores. Después tenemos las tipo booleanas, que es esto actúa como un verdadero o falso, ¿sí? Y luego tenemos el objeto, que es cuando vamos a llamar, nosotros por ejemplo, llamamos a lo que es la puerta. Entonces ya este objeto actúa en base a la puerta y a lo que programemos. Si queremos que rote o si queremos que sea grande, se achique o lo que queramos. ¿Sí? Bueno, más o menos lo que venía hablando. ¿Sí? Las variables para contener números son int, que son sin decimales, y float, que son con decimales. ¿Sí? Si voy muy rápido me avisan y vamos un poco más lento. Luego tenemos variables para guardar texto, que para llamar elementos claves del motor usaremos la variable name. ¿Sí? Para el string texto interno, esto es más que nada por si queremos ver si funciona ese código o no. Por ejemplo, podemos poner la puerta, entonces antes de hacer toda la animación de la puerta, sí, probar si cuando se acerca el personaje aprieta una tecla y dice necesito tal llave. Entonces ya sé que funciona, lo único que tengo que hacer después es cambiar los objetos. Y luego para texto que se va a mostrar al jugador, usaremos la variable de texto. ¿Sí? Bien. Acá la diferencia, bueno, entre el string y el text, sí, es que el string solamente se muestra al usar un código y el text se muestra como la interfaz, ¿sí? Del usuario, digamos. El otro no es visible a lo que es el usuario. Bien. En escenarios 2D y 3D, sí, tenemos esto del vector y rotación, sí, y luego el transform lo usamos para los tres, que es para mover, rotar y escalar. Sí, esto en caso de, como digo, si un personaje tiene que empujar un objeto y tiene que moverlo, sí, se va a usar el transform. Luego para controlar condiciones, sí, en estado de verdadero y falso, vamos a usar la variable booleana, donde uno es verdadero y cero es falso. ¿Sí? ¿Conocen ya la lógica esta de booleanas? Es más o menos lo mismo que seguramente vieron en programación, pero aplicado a bloques y nodos. Obviamente si tienen ya mejor uso de lenguaje, de códigos que vieron C++ o ah, seguramente les va a ser mucho más fácil. Yo arranqué, yo cuando arranqué a programación arranqué por Blueprints y tengo cero códigos de lenguaje. Me resultó un poco
más tedioso entenderlo, pero es la misma lógica después del uso. Bien, y luego el que vimos del object, sí, es para guardar información de modelos 3D, cámaras, partículas o sonidos, ¿sí? Esto si queremos llamar que al abrir una puerta se escuche algún ruido, ¿sí? Vamos a llamar al objeto y al sonido para que suceda eso a la vez. Bien. Bueno, para la creación de estos blueprints, ¿sí? Si nosotros vamos a Unreal, ¿sí? Desde el Content Browser, vamos a crear una carpeta nueva que se llame Blueprints. ¿Sí? Recomiendo mucho hacer una carpeta separada de Blueprints, así sabemos que ahí están todos los Blueprints. Entonces le hacemos clic derecho, ¿sí? Blueprint Class. Y acá podemos ver que tenemos distintos tipos de Blueprints. Si ponemos todas las clases, hay como más de 600 tipos de clases de Blueprints, pero los que más vamos a usar son más o menos los que aparecen acá, ¿sí? Tenemos el actor, que va a ser cualquier objeto que vamos a usar, que se va a mostrar en el mundo y que va a ser interactuado por el personaje. Tenemos el de character, que es para cuando creemos nuestro personaje. Usualmente, cuando recién empezamos, usamos el ya creado. Vieron que ponemos play y se mueve el personaje. Por lo general usamos ese, pero podemos ver si quieren cómo empezar desde cero a programar todo lo que es nuestro personaje, si tiene acciones, si no tiene acciones. Luego tenemos el Player Controller, que también vamos a asignarle cómo va a ser los controles que va a usar nuestro personaje. Sí, si va a usar teclado, si va a usar joystick, si va a usar algún tipo de tecla en especial. ¿Sí? Y el Game Mode va a ser más o menos de la mano que el Player Control. Bien, vamos a generar un actor. ¿Sí? Y acá le podemos llamar, no sé, si queremos puerta, para saber que ese blueprint va a ser de puerta. También tenemos, además de crear blueprints para cada objeto, ¿sí? Si vamos a estas herramientas de acá, que son nodos conectados, ¿sí? Podemos abrir el blueprint del nivel. Esto es en caso de que cada nivel tenga una mecánica distinta, ¿sí? Podemos escribir desde acá distintas cosas. Bien. Entonces, si queremos agregar variables, ¿sí? Vemos que del lado izquierdo aparece acá My Blueprints. ¿Sí? Tenemos acá la pestaña de variables, donde nosotros con el más podemos agregar cualquier tipo de variable. Empieza como una boolean, ¿sí? Vamos a poner variable. Pero si hacemos clic, ¿sí? Ven que tenemos distintos tipos de variables dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, ¿sí? Si nosotros ponemos el int, ¿sí? Directamente se cambia. Y para que esta variable ya quede para usar, ¿sí? Siempre hay que compilar el blueprint. ¿Sí? Entonces cuando le hago clic, ya acá puedo ponerle el valor que quiera de esa variable. ¿Sí? Si yo lo cambio a boolean, ¿sí? Todavía no aparece. Ahí lo compilé y ahora aparece. Para que sea falso o verdadero. ¿Sí? Entonces cada vez que nosotros tengamos o cambiemos algo dentro de blueprints, vamos a tener que compilarlo para que aparezca acá el detalle de eso. ¿Sí? Yo por las dudas siempre pongo compilar y guardar. Ya me quedó marcado conociendo un real que a veces le pinta cerrarse solo. Bien. ¿Hasta acá alguna duda con respecto a blueprints? Bien. Bueno, sigamos. Bueno, como hablábamos, sí, del lado izquierdo podemos cambiar. Perdón, del lado derecho tenemos los detalles y el tipo de variable que tenemos. ¿Sí? Del lado izquierdo tenemos lo de las funciones, macros, variables. Después vamos a entrar a fondo lo que es macros. Sí, usualmente el macro se utiliza para hacer como mini eventos, para después llamarlos y hacer todo un nodo un poco más complejo.
Bien. Y bueno, está el proceso de compilación, que es lo que le explicaba, ¿sí? Que es esta traducción, ¿sí? Del lenguaje que estamos escribiendo al lenguaje del programa, ¿sí? Bien. Esto ya lo vimos, que es creación de blueprints, ¿sí? Y más o menos en detalle de lo que les expliqué recién. Que el actor es cada elemento de nuestro juego, que tengan acciones o interacciones, desde una puerta hasta un enemigo, ¿sí? Todos son actores y pueden ser colocados en el mundo, ¿bien? Y después, si nosotros, la diferencia acá entre lo que es el blueprint del mundo, ¿sí? Con el blueprint que creamos del actor, ¿sí? Si le damos doble clic, tenemos un viewport, que acá donde nosotros vamos a agregar lo que es, si es una puerta, el modelo de la puerta, si es un personaje, el modelo del personaje, ¿sí? Para luego en el Event Graph, ¿sí? Empezar a programar con nodos lo que va a hacer cada acción. Bien, bien. Bueno, en la parte de component, sí, acá podemos agregar distintos elementos. Si yo pongo add, sí, puedo poner un static mesh que puede ser una puerta. Sí, el static mesh lo llamamos desde acá. Como hacíamos antes para reemplazar objetos. Sí, acá puedo poner, a ver si me aparece algo. Sí, un cilindro y ya me aparece acá. Entonces, si yo lo compilo y lo guardo, cuando yo busque mi blueprint y lo arrastre, ¿sí? Tengo lo que es el cilindro. Bien, voy a agregar una luz porque está todo negro. Ahí está. Entonces, si yo entro a mi blueprint de puerta y no sé, en vez de un cilindro quiero que sea este piso. ¿Sí? Si yo no lo compilo. Ah, bueno, si lo compilo se ve que lo hace igual. Pero por lo general, sí, se compila para que esté todo sin problemas. Sí, ya te deja usar eso como un blueprint. Bien. Y después, bueno, tenemos varios componentes que después vamos a ir usándolo más adelante. Como por ejemplo, luces, efectos, sonido. eh, Podemos buscar cámaras también. Las colisiones, sí, esto es muy importante. Vamos a ver más adelante. Sí, vamos a agregar esta caja de colisiones donde tanto un personaje o un enemigo cuando pase, sí, pase algo en particular. Entonces lo bueno es que si nosotros vamos a Event Graph, sí, acá al costado nos queda el box, static mesh, sí, o nos queda la colisión también por si queremos llamarlo, sí. Y lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, este box que está acá en el viewport, se llama box. Lo que podemos hacer, si queremos diferenciar distintas cosas, es renombrarlo, ¿sí? Podemos renombrarlo y ponemos, no sé, colisión. Entonces ya acá en componentes de variables nos aparece la palabra colisión. ¿Sí? Entonces en el event graph lo arrastramos, ponemos get por si queremos llamarlo nomás. Entonces ya sabemos que nuestra colisión está acá. ¿Sí? En caso de que queramos setear esa colisión o cualquier otro objeto, en vez de get ponemos set. ¿Sí? Entonces vamos a ir conectando a diferentes tipos de nodos. Pero por lo general, con las variables lo que hacemos es llamarlas. ¿Sí? Con el get las llamamos directamente. Bien, vamos a compilar y vamos a seguir. Bien. Em, Cuando hablamos del construction script, sí, nos sirve para
Eh, Esto que les decía de cuando creamos un objeto, sí, que sea algo en particular, para no estar, digamos, haciendo un código acá o hacemos un evento especial. Sí, por ejemplo, además de estos que tenemos acá, sí, que por ejemplo el event begin play es cuando empieza el juego. Sí, el event actor begin overlap es cuando el personaje se posiciona sobre la colisión. O el event tick, que es cuando pasa algo frame a frame, como puede ser un contador u otra cosa. Sí, nosotros podemos crear eventos customizables de alguna acción o algún objeto, entonces lo podemos construir desde acá para no tener que hacer todo el código acá y directamente lo llamamos acá y listo. ¿Sí? Entonces para eso nos serviría lo que es el construction script. Bien. Bueno, más de lo mismo que hablábamos, ¿sí? Las variables se pueden agrupar en tres puntos, en tres grupos, perdón. Números, textos y booleans. Sí, para esto necesitamos un nodo que se llama print string, que es como, esto lo que hace es mostrarnos en el mundo, ¿sí? Lo que está pasando. Entonces, nosotros para agregar un nodo podemos hacerlo con el clic derecho, ¿sí? Y luego escribimos ese nodo que nosotros queremos buscar. O si no, con el tabulador también podemos hacer. Entonces, en vez de hacer clic derecho, directamente hacemos tab y ponemos, por ejemplo, print string. Sí, acá va a aparecer hello. Nosotros podemos poner lo que queramos, dependiendo también de lo que vayamos a programar, ¿sí? Y si ponemos event begin play, que cada vez que empiece, sí, aparezca el hello, lo voy a compilar. Sí, y acá con el play podemos probarlo, sí, y ahí dice hello cada vez que iniciemos el juego, sí, y después desaparece por un tiempo. Bien. Entonces, cada vez que nosotros programemos algo y queramos probar si realmente funciona, por lo general a lo último se agrega el print string con el texto de si pasa algo o si, no sé, la puerta se abrió o recolecté este objeto. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? Ok. Igualmente recuerden que queda todo grabado por si quieren volver a repasar. ¿Sí? Bien. Luego para los números, ¿sí? Tenemos las siguientes operaciones. Tenemos, bueno, como siempre, suma, resta, multiplicación, división, potencia y resto. Sí, esto nos va a servir por si tenemos un inventario, sí, si tiramos algo hay que restarle, si agregamos algo hay que sumarle, o si tenemos vidas también restarle, sumarle, o si tenemos alguna potenciación de algún objeto o algo, también usar ese valor. También sirve por si queremos usar, si nuestro personaje corre más rápido. Sí, también vamos a tener que usar estos valores. Bien. Acá. Bueno, para realizar esta operación, sí, nosotros tenemos que llamar a nuestra variable. Sí, que en este caso vamos a crear uno nuevo. Que se llame número. Sí, vamos a ponerlo de tipo entero. Y lo que tenemos que hacer nosotros es llamar a nuestro número. Sí, poner get. Y ahora para conectar esa suma o esa resta, ¿sí? Desde el punto este, ¿sí? Que son los nodos que vamos a conectar. Si yo mantengo el clic, ¿sí? Se hace este tipo de enlace o de conexión. Y yo cuando suelto me deja escribir algún código que le acompaña a ese. Entonces si yo pongo más, sí, acá me pone la operación add. Sí, entonces ahí me está haciendo la suma. Sí, entonces voy a agregar otro. Voy a poner otro número. Lo voy a llamar acá. Sí, entonces tenemos, no sé, la suma de este número. Vamos a compilarlo, así aparece acá el valor.
Sí, ponemos 10 y no sé, ponemos 20. Sí, entonces ahora nos va a hacer una operación. Sí, lo mismo si tenemos que restar o si tenemos que dividir y todo eso. ¿Sí? Bien. También lo que podemos hacer es que si tenemos una variable acá asignada, o sea, no tenemos variable, podemos darle clic derecho y promover a variable. Entonces nos va a crear una variable nueva acá. Es lo mismo que crear acá y traerlo, ¿sí? Nada más que acá te lo hace ya automático y te lo conecta. Después lo único que tenés que hacer es renombrarlo y ya está. Bien. Bueno, un ejercicio que les iba a comentar para hacer, ¿sí? De crear estas dos variables numéricos y hacer una operación y mostrarlo en el mundo, ¿sí? Recuerdan que, por ejemplo, si yo hago el print string, ¿sí? Acá el color es distinto. Sí, usualmente se conectan los mismos colores por colores. Acá lo que estamos haciendo es pasar números a texto, ¿sí? Entonces, si nosotros lo conectamos, se va a generar un nodo de intercambio en donde pasan esos números al texto, ¿sí? Entonces, lo único que hay que hacer es conectar después a cuando empieza el juego, a ese print, ¿sí? Entonces, vamos a compilarlo y si ponemos, faltan 10, faltan 2, ponemos play, sí, nos pone acá el resultado de esa suma o de esa resta, ¿sí? Por eso se habla de que el print string solo sirve para cuando queremos chequear algo en programación. Sí, esto no es algo que se va a ver, ah, lo va a ver el usuario, ¿sí? Para eso vamos a usar los otros nodos, que es el de texto. Bien. Nada, si quieren hagan este ejercicio. Pueden hacer una suma, una resta, lo que quieran. Sí, yo lo dejo acá en pantalla si les queda más o menos cómo hacer. Hagan este ejercicio y en un ratito paso por las compus y revisamos. Si tienen dudas, igual me avisan y lo volvemos a chequear. ¿Vale?